Mateo capítulo 1. Vamos a estar esta tarde leyendo a partir del verso 18 hasta el 25. Entonces, vamos a orar para entregar este tiempo en manos de Dios, ¿va? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos hablas y nos has dejado, Señor, una manera segura y confiable para poder conocerte, para poder saber lo que tú has hecho por nosotros y también para entender cómo nosotros podemos responder a lo que tú has hecho por nosotros. Entonces, danos un corazón quieto, una mente enfocada y háblanos por medio de lo que está escrito. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos en el inicio de este evangelio algo interesante que a veces pasamos rápidamente y nos brincamos y a veces queremos comenzar a leer la historia de Jesús a partir del verso 18. Pero la genealogía que Mateo pone por escrito es importante dentro de la historia que Dios está revelando, porque el propósito de Mateo al ponerla ahí es mostrarnos claramente que esta figura, esta persona que Dios había anticipado en el Antiguo Testamento, el Mesías o el Cristo, iba a venir de cierto lugar e iba a cumplir con ciertos requisitos. Y cuando Mateo pone esta lista larga de nombres, lo que está haciendo es mostrarnos que Jesús cumple con los requisitos y viene de la línea que Dios dijo que iba a venir este Mesías. Ahora, en la porción que vamos a ver esta tarde, Mateo nos explica cómo fue que llegó Jesús. No solamente ya nos explicó como los documentos, los papeles que respaldan que Jesús es quien él dijo ser, sino que ahora nos va a relatar cómo se dio ese momento cuando Jesús nació. Y no es Navidad todavía, nos falta como 2 meses, pero es lo que nos toca hoy. Entonces vamos a leer el verso 18 y 19, y dice así, dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Entonces me encanta como Mateo escribe esto, porque dice: el nacimiento de Jesús fue como yo les voy a contar, así como sigue. Acuérdate, Mateo es el autor de este evangelio, es uno de los discípulos que va a aparecer en unos capítulos más adelante, un recaudador de impuestos, un hombre con una mente filosa y disciplinada para manejar números y para llevar registros de cosas. No está escribiendo con su estilo y con su personalidad, no la de Chosen, sino el de acá, mostrándonos cómo esta historia y cómo esto asombroso de que Dios se hizo hombre. Entonces, él comienza a explicarnos que la historia del nacimiento de Cristo fue de cierta manera, y la historia de Jesús, al menos en lo que acabamos de leer, tiene que ver con un matrimonio, un joven matrimonio. Jesús vino a través de una madre que era virgen, y Jesús vino también a través, y Dios usó a un padre adoptivo como José. Personas comunes y corrientes, como vimos la semana pasada en esa lista interminable de personas que son personas como nosotros. Ahora, una de las cosas que es importante entender acá, como para ubicarnos en el tiempo en el cual estas cosas empiezan a desarrollarse, dice en el verso 18 que cuando estas cosas sucedieron, dice que fue antes de que se llevara a cabo el matrimonio entre José y María. Pero dice que estaba comprometida ya para casarse. Ahora estamos a 2000 años de distancia de ese momento. Muchas cosas culturalmente han cambiado. No solamente el tiempo, sino es otra cultura, es otra realidad. Entonces es bueno entender cómo, por ejemplo, funcionaban los matrimonios en los tiempos bíblicos. Había una etapa, o eran 3 etapas. Por ejemplo, la primera era el compromiso. El compromiso era ese momento o esa ocasión cuando los padres se ponían de acuerdo para que sus hijos se casaran cuando fueran más grandes. Los matrimonios eran arreglados por los padres cuando eran niños. Decían: vamos a que nuestros hijos se vayan a casar cuando sean grandes. La opinión de ellos no valía mucho. A veces digo, en esta época me gustaría estar así, decidir por mi hijo, pero no va a suceder. Pero así comenzaba, con un compromiso. Después pasaba a lo que se conoce como el desposorio.
El desposorio era básicamente la ratificación de ese compromiso hecho por los padres. El desposorio duraba 1 año. Durante ese tiempo ya se consideraba como marido y mujer a ambos. En ese tiempo no habían relaciones sexuales, no vivían juntos todavía. La mujer vivía con sus padres y el esposo estaba construyendo y preparando un lugar para llevarse a su esposa. Y finalmente, después de ese año, de todas estas cosas, venía lo que era la boda. Y era esta ceremonia social donde básicamente la fiesta duraba 1 semana. Imagínate financiar eso. Y el novio iba a la casa donde estaba la novia con sus padres y se la llevaba. La novia tenía que estar lista y preparada para irse y el novio se la llevaba a su casa y en la casa tenían este banquete y esta fiesta que duraba 1 semana. Así funcionaba esa cultura en ese tiempo. ¿Dónde agarra a María? ¿Dónde viene la concepción sobrenatural? En este periodo, en el periodo donde están en el desposorio. Entonces, en ese tiempo, obviamente, María está totalmente comprometida con José, pero vemos que José se entera de la noticia de que su esposa está embarazada y él no es el padre. Entonces tenemos que ponernos un poco en los zapatos de José. Tú lees el Evangelio de Lucas y ves los otros evangelios y ves cómo Dios trató con María. Cómo Dios, mediante un ángel también, Dios le explica a María, le da como que su parte de la historia. Pero Dios piensa en todo y también Él entiende que José necesita que Dios intervenga en su vida para encarrilarlo hacia donde Dios está guiando a la familia. Entonces, la situación de María es que durante este desposorio, ella descubre y sabe que ha concebido a este niño que va a venir. Ahora, eso pone a José, el padre adoptivo, que va a ser el padre legal, lo pone en una situación difícil. Pongámonos en sus zapatos. ¿Cómo debe haber sido para él enterarse de esta situación, aun y cuando María le podría haber explicado cómo estuvo todo y cómo el ángel le explicó a ella lo que venía por delante? Aún así, el corazón y la mente de este hombre debe haber pasado por luchas, por dudas, por inquietudes. Y me encanta porque Mateo nos describe y nos muestra de las pocas referencias que hay sobre José como un hombre. Y él lo describe ahí en el verso 19 como un hombre justo. Mateo no está queriendo decir que José era un hombre sin pecado. Lo que Mateo nos está mostrando es que José era un hombre que era recto, que era un hombre que temía a Dios y temía la palabra de Dios. Eso es justo en los conceptos bíblicos. Entonces su justicia y su carácter recto lo podemos observar y queda demostrado en como esta lucha de cómo voy a proteger a María, ¿no? Porque dice ahí en el verso 19 en el verso 18 y 19 que no la quería exponer públicamente. ¿Por qué? Porque básicamente José amaba a María. Entonces está en una situación de duda, de ponderar y de sopesar lo que está pasando con esta mujer con la que se está casando, que está embarazada. Él no es el padre, pero al mismo tiempo la ama y quiere protegerla públicamente, que creo que es lo que un esposo debe hacer por su esposa. No exponerla, sino defenderla y protegerla. ¿Y por qué esto era así? Porque en el tiempo en que esto está sucediendo, los judíos tenían la ley. Y una de las cosas que la ley penalizaba y sancionaba era el adulterio. Y el adulterio era sancionado con lapidación, o sea, morir apedreado públicamente. Entonces José sabe todo eso, que este pudiese ser a lo mejor el caso para María. Y quiere tratar de una manera legal, porque se podía a través de a lo mejor divorcio, pero no hacer mucho ruido y no exponerla públicamente. ¿Por qué? Porque básicamente la ama. ¿Qué es lo que sucede? Sigamos leyendo, versos 20 al 21. Pero mientras pensaba en eso, me encanta, en ese proceso, en esos días o en esas horas, que José está como pensando o reflexionando en lo que acaba de saber de María. Se le apareció, dice el verso 20, en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios siempre interviene en el momento exacto y preciso. Dios nunca llega antes, nunca llega después, siempre llega y hace lo que hay que hacerse cuando se debe de hacer. Entonces José está como reflexionando, tratando de entender, como que viendo cuáles son sus alternativas, cómo puede proteger a María, pero a lo mejor buscar otra opción. Está con el corazón a lo mejor con dudas y Dios interviene en su vida. Y Dios va a cambiar los planes de José y los va a cambiar inmediatamente. O sea, esa idea que está pensando de a lo mejor dejarla, Dios va a intervenir para que eso no suceda. Y vemos que Dios hace eso. Dios es un Dios que es trascendente, o sea, está fuera de la creación. No depende de la creación, es más grande que la creación. Pero Dios también es lo que los estudiosos llaman es inmanente. O sea, interactúa con los hombres y las personas e interviene en la vida de seres humanos. Y Dios va a intervenir en la vida de José para revertir a lo mejor la decisión que él está tomando y considerando en el momento preciso. Y eso es lo que Dios hace. Dios hace eso en la vida de las personas, en las circunstancias, en los momentos en los cuales sus planes están a lo mejor como en una encrucijada, pero Dios interviene para que su plan se lleve a cabo. Y la historia del hombre demuestra eso. Ves la Biblia, cómo Dios interviene en la realidad humana para que sus propósitos se cumplan y se lleven a cabo. Entonces Dios interviene en la vida de José y básicamente le dice, José, tienes que continuar con el plan de casarte. Entonces aquí hay algo importante, no es el tema más esencial ni central de esta enseñanza, pero creo que vale la pena mencionarlo acá. Dios le dice a José, tienes que continuar porque ese es el plan, un matrimonio bien hecho y de acuerdo como se tiene que hacer. La Biblia nos muestra en su palabra Dios que Dios diseñó para que el matrimonio sea de cierta forma, entre un hombre y una mujer. Es un compromiso para toda la vida. Y cualquier cosa que altere el diseño de Dios no es un matrimonio, no importa lo que el hombre o las leyes humanas digan. Dios es el creador del matrimonio. Entonces, implica un compromiso, implica estas cosas. Entonces, mi ánimo para, a lo mejor algunos de ustedes acá es, si tú no tienes esto en orden en tu vida, debes de ponerlo en orden, porque esa es una manera en que honramos a Dios. Si tú te consideras un creyente y esta parte en tu vida no está en orden, necesitas ordenarlo ya. Porque esa es una manera en que se honra y se glorifica a Dios, viviendo y funcionando dentro del diseño con el que Dios hizo todas las cosas. Entonces José tienes que continuar, tienes que recibir a esta mujer y continuar con el plan que tienes junto con ella. Ahora me encanta porque Dios interviene y en cierta manera como que le aclara a José a lo mejor las dudas que él podía tener. Porque le dice, ok, María, o sea, no es que le dice, María no te ha sido infiel, sino que lo que dice es que el niño que ella ha concebido es del Espíritu Santo, o sea, no es de otro hombre. O sea, María no es infiel, debes de recibirla y no solamente debes de recibirla, ese niño que va a nacer, porque va a nacer, tienes que ponerle cierto nombre, es Jesús. Entonces, José no es el padre biológico de Jesús, es el padre adoptivo, pero es el padre legal, humanamente y terrenalmente hablando. Y aquí, a lo mejor, si leemos rápidamente, sin reflexionar mucho, Mateo vuelve a lanzar algo que es importante dentro de lo que él quiere comunicar. Porque una de las cosas que dice que el ángel le dijo a José en el verso 20, cuando se le presenta a José, le dice, José, hijo de David. Otra vez, eso es algo importante en la historia, porque José es un descendiente legal del rey David. Y al ser José un descendiente legal y al ser José el padre legal sobre Jesús, significa que Jesús es el heredero legal del rey David. Eso es lo que Mateo quiere enseñarnos, de que Jesús cumple con los requisitos que son necesarios para ser el Mesías que la Biblia profetiza en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos quiere comunicar. Ahora, ¿quién es este Jesús? Porque el ángel le dice, va a ser este niño que va a ser engendrado y va a llegar a través de una mujer, pero también dice que este niño es engendrado por el Espíritu Santo. La concepción virginal José no tuvo nada que ver en eso. Entonces, ¿qué nos dice eso de la identidad de Cristo? Primero, Jesús es plenamente humano, plenamente humano. Jesús nació de una mujer como hemos nacido todos nosotros. Al nacer de una mujer, Jesús fue como cualquier otro niño. Jesús lloró, me imagino su primer llanto para llenar sus pulmones de oxígeno.
El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, tiene que llorar para tragar e inhalar aire, oxígeno. Jesús no solamente lloró, Jesús tuvo que comer y ser alimentado por su mamá. Jesús como hombre. Jesús tuvo que dormir, tuvieron que cambiarle los pañales. Todas esas cosas tuvo que hacer Jesús. Al nacer de una mujer, al nacer de María, Jesús tuvo un cuerpo humano. No era un fantasma, no era algo hecho de otras cosas, sino que era un cuerpo humano. Eso significa, y como vamos a ver en el Evangelio de Mateo, Jesús hubo momentos donde se cansó porque era como nosotros. Hubo momentos en los que Jesús va a sentir dolor porque tenía un cuerpo como el que tenemos nosotros. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús y cuando Dios decide enviar a su Hijo por medio de una mujer y nacer como nacemos todos nosotros, Dios se está identificando con nosotros, con la humanidad. Dios se está identificando, Jesús se está identificando con la humanidad a la que Él vino a salvar. Jesús no tomó atajos, no se brincó procesos. Él siguió el proceso de cualquier ser humano que pasa 9 meses en el vientre de su mamá y nace y tiene que crecer y tiene que aprender y tiene que hacer todas las cosas que cualquier ser humano tendría que hacer. Eso es algo que nos debe de por sí ya hacer reflexionar en estos tiempos donde queremos todo a prisa, donde queremos saltarnos los procesos, cuando queremos tomar atajos por todas las cosas. Ya la lista de la semana pasada, Dios nos muestra que Él no toma atajos, se toma tiempo. Está escribiendo una historia, está revelando su propósito y su plan de rescatar a la humanidad. Y en la concepción y en el embarazo y en el proceso de María y José de tener a este niño, también Dios está identificándose con nosotros, pasando todo lo que hemos pasado cada uno de nosotros en nuestra experiencia. Quiero leerte algo que escribió un hombre llamado Jim Packer en su libro Conociendo a Dios. Me encanta cómo él lo escribe. Dice el verbo, como lo pone Juan 1, el verbo se hizo hombre. Dios se hizo hombre, el Hijo divino se hizo judío y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos y ruidos característicos de un bebé, necesitado de alimento y de toda atención del caso, teniendo que aprender a hablar como cualquier otro niño. Y en todo esto no hubo ilusión ni engaño en lo absoluto. La infancia del Hijo de Dios fue una absoluta realidad. Cuanto más se piensa en todo esto, tanto más asombroso resulta. La ficción no podría ofrecernos algo tan fantástico como lo que esta doctrina de la encarnación nos ofrece. Más adelante Jim Packer vuelve a decir, dice, el verbo se había hecho carne, un ser humano real y verdadero. No había dejado de ser Dios, no era menos Dios entonces que antes, pero había comenzado a hacerse hombre. No era ahora Dios menos algunos elementos de su deidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar sobre sí la humanidad. Aquel que había hecho al hombre estaba ahora probando lo que era ser hombre. A veces enfatizamos o sobreenfatizamos únicamente la deidad de Cristo. Y sí, Jesús es Dios. Pero a veces minimizamos este aspecto de lo que Él también es o fue cuando se hizo hombre, humano. Un ser humano con todas las capacidades que tenemos tú y yo. Entonces Jesús fue y es completamente hombre, pero también Jesús es plenamente Dios, plenamente Dios. Vemos esto desde el inicio del Evangelio de Juan, por ejemplo, donde Juan lo identifica como el verbo que está con Dios y que es Dios en Juan 1. Jesús también se identifica a sí mismo como Dios al afirmar que Él y el Padre uno son en Juan 10:30. Además, el reconocimiento de su divinidad o su deidad fue el argumento decisivo por el cual los líderes religiosos lo condenaron a la cruz. No podemos afirmar tal cosa como algunos dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Claro que lo hizo, lee los evangelios. Y fue como que lo que inclinó el asunto para que los religiosos lo crucificaran, porque Él estaba afirmando ser Dios. Entonces, como hijo de Dios, Él tuvo el poder sobrenatural que tenía sobre el mundo terrenal, el mundo espiritual, sobre la muerte, sobre todas las cosas. Y Él tenía el poder para perdonar pecados, que solo Dios puede perdonar pecados. Y Él perdonó pecados. Entonces Jesús también fue plenamente
Dios. Entonces, ¿cómo podemos armonizar ambas cosas? Intelectualmente y en nuestra razón va a ser imposible. Jesús posee dos naturalezas siendo una sola persona. Esta verdad resulta difícil de comprender porque tenemos mentes finitas. Bíblicamente podemos ver de que Jesús es una sola persona, 100% Dios, 100% hombre. Puedes leer Juan 1:14, Gálatas 4:4. Pero es eso. Esta doctrina de la deidad y de la encarnación habla de eso. Que Jesús es una sola persona, pero 100% Dios, 100% hombre. Ese es nuestro Jesús. Ese es el Hijo de Dios. No perdió su divinidad, sino que le añadió a su divinidad la humanidad en su paso por acá. Pero algo asombroso de todo esto es la razón. En el verso 21, el nombre, o en su nombre, está implícito su misión. Dice el verso 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no es solamente plenamente Dios, no es plenamente hombre, sino que Jesús es plenamente Salvador. A eso Él vino. Él vino a salvar al mundo de sus pecados. El nombre de Jesús es Yeshua, que quiere decir Yahweh es salvación. Eso es lo que su nombre significa, o el Señor salva. Y esa es su misión. Vino a salvar a su gente de los pecados. Cuando leemos los evangelios, y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo que los discípulos tenían como una percepción de lo que Jesús debía de hacer. Y una de las cosas con las cuales ellos batallaron regularmente es que ellos pensaban y querían que Jesús los salvara de los romanos. Y siempre estaban con esa inquietud. Ahora vas a instaurar tu reino, ahora como que ahora nos vas a liberar de los romanos. Pero claramente Mateo lo escribe mirando hacia atrás. Ahora entiende con mayor claridad que el propósito de la primera venida de Jesús no era instaurar su reino ya de una vez, sino era venir a salvar al hombre pecador. Porque ese es nuestro problema. No vino a salvar a su gente de los romanos. Vino a salvar a su gente de algo más grave que los romanos. Del pecado que hay en nosotros, del pecado que hay en nuestro corazón. Y ese es nuestro gran problema, mis hermanos. Vivimos en un mundo donde se nos ha hecho creer de que realmente no estamos tan mal como pensamos. De que en el fondo somos buenas personas, únicamente nuestras circunstancias son malas y nos han hecho y nos han transformado en las personas que hoy somos. Y la Biblia refuta ese error, esa manera errónea de pensar. Rousseau, siglos atrás, un par de siglos atrás, como que empezó a darle sentido a esta idea de que no, que el hombre en el fondo es bueno, son las circunstancias las que nos hacen mal. No, Dios nos dice que el problema en el hombre está en el corazón del hombre, es el pecado en nosotros. Entonces muchas veces queremos usar a Dios o queremos usar a Jesús o pensamos que Jesús tiene que venir a resolver un montón de otras cosas, no el tema esencial y problemático en nuestra vida, que es el pecado. Y sí, Jesús puede hacer todo eso, pero ¿a qué vino Jesús en su primera venida? Vino a resolver el problema que nos separaba de Él mismo, que es el pecado, un corazón caído. Pero otra vez hemos sido adoctrinados por una cultura que nos enseña de que todo está bien, de que somos buenas personas, que hay algún par de cosas que hay que arreglar en nosotros, pero es algo que una buena educación puede arreglar. No, el corazón no cambia con una buena educación. Mi naturaleza pecaminosa no va a cambiar con un doctorado. Es algo más profundo lo que tiene que ocurrir. Esta semana les contaba a los hermanos a las 10 que fui a comprar un café. No voy a decir el nombre, pero es un círculo verde. Y había un vasito como coleccionable y la frase decía así: ten el día que te mereces. ¿Qué estaba queriendo decir eso? Que eres súper, eres lo más grande, entonces te mereces un día bueno como lo que realmente tú eres. Yo decía, ok, ese es el evangelio del mundo, ese es el humanismo. Eres una buena persona, entonces te mereces buenas cosas. Pero realmente Jesús vino a mostrarnos la verdad y a mostrarnos que lo que nos merecíamos era algo totalmente diferente. Y por lo que Él va a hacer en la cruz, por la vida perfecta que Él va a vivir, Dios nos va a poder dar algo que tú y yo no merecíamos. Su gracia. Y que por su obra Él no nos va a dar lo justo que sí merecíamos, que era malo para nosotros. Pero esta idea es el hombre al centro como un hombre que en el fondo es bueno. Entonces se merece buenas cosas. Ten el día que te mereces.
Me encanta cómo los cristianos se saludaban en el primer siglo. Gracia y paz. Gracia y paz. ¿Qué es lo que estaban queriendo decir cuando decían gracia? Ten el día que no te mereces. Ten el buen día que no te mereces. Jesús vino a arreglar nuestro desastre. Él vino a salvar. Ahora, versos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio de los profetas. Esta es una frase que Mateo va a usar varias veces. Y es como un comentario. Él está relatando la historia y aquí él introduce su comentario como explicativo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dos cosas importantes vemos en esto. Primero, que con la venida de Jesús, Dios está cumpliendo sus promesas, o su promesa. Dios está cumpliendo su promesa. En Génesis 3:15, después de la caída, inmediatamente después de la desobediencia de Adán, Dios introduce la promesa, la primera promesa que tenemos en la Biblia, de que Dios iba a hacer algo al respecto a nuestro pecado. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dios revela una pequeña gran pista, de que va a venir un descendiente de la mujer, que va a revertir lo que Satanás consiguió en el jardín. En eso va a salir mordido, pero Dios va a aplastar, o esta simiente va a aplastar la cabeza de la serpiente que es Satanás. La semana pasada veíamos estas pistas, o este caminito como de pistas que Dios dejó en el Antiguo Testamento. Cada vez fue revelando un poco más de quién era esta simiente de la mujer que iba a venir a arreglar el problema de Adán. Entonces, la venida de Jesús es eso, es Jesús, Dios está cumpliendo su promesa. Segundo, vemos que Mateo cita un texto del Antiguo Testamento, cita Isaías 7:14. Después puede leer esa parte, es una parte del rey Acaz. Los tiempos eran difíciles, pero Dios hace una promesa que Él va a hacer algo. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Mateo nos está ayudando a conectar la Biblia, a conectar los puntos. Mateo está explicándonos que esa promesa que se dijo hace 700 años atrás de este momento tenía que ver con este niño que iban a nacer, y que iban a nacer de una forma extraordinaria, fuera de lo común. Y es ahí donde la gente naturalista, que no cree en los milagros, se encuentra con un problema con la concepción virginal. ¿Cómo pueden hacer esas cosas? Que no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando que Dios se hace hombre, y Dios puede intervenir y cambia las cosas de la naturaleza. Él tiene control sobre toda su creación. Ese es el punto. Dios puede intervenir y cambiar las cosas y detener el sol y hacer lo que Él quiere. Nos muestra su grandeza y su deseo de actuar de cierta manera. Entonces, estas promesas que están en la Biblia y que están en el Antiguo Testamento son importantes, porque Jesús no es un aparecido así nada más de repente. Es la culminación de todo lo que el Antiguo Testamento dice, y lo que eso nos demuestra es que Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Pasan siglos, pero Dios está trazando y revelando su plan y escribiendo esta historia donde Él va a hacer lo que Él prometió que iba a hacer. Entonces, ya que Dios es fiel, porque la venida de Jesús es una demostración de su fidelidad y de que Él cumple sus promesas, podemos tú y yo hoy también estar seguros de que Él va a cumplir las promesas que aún están por cumplirse en el futuro. Porque Dios tiene un historial de fidelidad al 100%. Entonces, ya que Él ha cumplido todas sus promesas, podemos tú y yo descansar y confiar en que Él va a cumplir todo lo que Él ha dicho, todo lo que está por delante. Dios es un Dios fiel. No podemos decir: Dios no me ha fallado todavía. Ese todavía está de más. Dios nunca va a fallar. No es todavía no. Él nunca va a fallar. No solamente Dios está cumpliendo su promesa, sino que me encanta porque habla de este nombre. El verso 23, este nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús no solamente el cumplimiento de la promesa de Dios, y es una demostración de su fidelidad, también Jesús es Dios estando con nosotros. Con nosotros.
Jesús como hombre es Dios con nosotros. Piensa en eso. O sea, Dios con nosotros. Esto es muy importante entenderlo. En esta relación rota que el hombre y la creación tiene con su creador, Dios tomó el primer paso para solucionarlo. No el hombre. Ninguno de nosotros puede decir, yo un día me di cuenta y empecé a buscar a Dios. Sí, lo empezaste a buscar, pero Él te andaba buscando antes a ti. De hecho, hace 2000 años Jesús murió por ti, antes de que tú y yo hiciéramos cualquier cosa. Entonces, en esta relación rota, quebrantada por el pecado, Dios dio y hizo el primer movimiento. Y se hizo hombre. Como veíamos, ¿se acuerdan en Filipenses? Que Él se despojó a sí mismo de todo. No de su divinidad, pero de sus privilegios. Para caminar y vivir y caminar entre nosotros. Es asombroso cuando estaba leyendo la semana primera de Juan, cuando Juan empieza a escribir que, oye, nosotros lo vimos con nuestros ojos. Nuestras manos lo palparon, nos sentamos con Él, comimos con Él. No es una leyenda, no es un mito. O sea, nosotros lo vimos y lo oímos. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Imagínate lo que debe haber sido para Juan haber reclinado su cabeza sobre su hombro. El que hizo las estrellas, el que hizo el sol. Es tremendo. La cultura greco-romana en su vida se iba a imaginar que un Dios iba a tomar forma como la de ellos. Los dioses griegos andaban peleándose entre ellos. Y había que tener cuidado si no te partía un rayo. No, pero Dios no. El único verdadero Dios se hizo como nosotros. Es Dios con nosotros. Es tremendo. Juan 3, 17 y 18 cantábamos parte de esta canción, de este versículo, una canción hace un rato. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús es Dios con nosotros, no es Dios contra nosotros, es con nosotros. Es tremendo. Tenemos que reflexionar en estas cosas. Ninguno de nosotros jamás, ningún ser humano va a poder decirle alguna vez a Dios, ¿sabes qué? Tú no entiendes, tú no entiendes mi situación, no entiendes lo que implica vivir en un mundo así. Claro que lo entiende. Él se hizo como nosotros. Por eso dice Hebreos que tenemos un buen sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Porque entiende, sin pecado Él, pero entiende la experiencia de ser un humano. Por eso Él es un perfecto sumo sacerdote que intercede por nosotros. Porque sabe tu experiencia en el día a día. Lo sabe. ¿Cómo cambia nuestra vida? ¿Cómo cambia nuestro día a día al saber que Jesús es Dios con nosotros? ¿Cómo eso debe de influir en tus miedos, en mis miedos? Saber de que si tenemos a Jesús es Dios con nosotros. Bueno, ¿cómo cambió a José? José está temeroso, está pensando que esto está difícil. Y una de las cosas que el Señor le dice a José es, no tengas miedo, no temas. ¿Cómo reaccionó José después de esto? Dice versos 24 y 25. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a María como su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Jesús. Después ya tuvieron más hijos. Entonces, ¿cómo respondió José a esto? Obedeció. Dios intervino en el momento exacto, la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad humana. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te pide? José decidió creer, confiar en lo que Dios le había mostrado y moverse en la dirección donde Dios lo estaba moviendo. Es asombroso ver los planes de Dios. Cómo este Dios todopoderoso, soberano, se hace como pequeñito a sí mismo y se introduce a el que es eterno en la línea del tiempo del ser humano. El que creó todas las cosas se mete dentro de su creación. Y Dios tiene estos planes eternos y perfectos, pero Dios también usa e involucra al ser humano para que participe en lo que Él está haciendo. José tiene una participación dentro del plan de Dios.
lo mismo que nosotros. El saber que Jesús es Dios con nosotros debiese de permitirnos hacer lo que Dios nos pide hacer sin temor, sin miedo. Recordando que Jesús es Dios con nosotros. Al final de este mismo evangelio, Jesús le dice y comisiona a sus discípulos para que vayan a todo el mundo. Y una de las promesas que Jesús le hace es: yo voy a estar con ustedes hasta el final. Es lo mismo. Es Dios con nosotros. A lo que Dios nos ha llamado, Dios está haciendo algo. Nos ha llamado a poder ir donde Dios nos ha puesto y poder compartir de Cristo. En esa tarea y en esa misión que tenemos y esa responsabilidad que tenemos con el mundo perdido, Dios está con nosotros. No tengas miedo. Haz y muévete en la dirección donde su palabra nos dice que tenemos que movernos, que es en poder dar testimonio de Cristo y de quién es, de lo que Él ha hecho, de lo que Él hizo y de lo que viene por delante. Movámonos sin miedo, obedezcamos como José. Respondamos con una amorosa obediencia al Señor, como una evidencia de una fe verdadera. Entonces Dios con nosotros, no en contra de nosotros, en Jesús.